Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo live de Humánica. Esta noche vamos a hablar de perfeccionismo y cómo se relaciona el perfeccionismo con la ansiedad, la culpa, la vergüenza, la autocrítica y el sufrimiento en general. Y tenemos a un súper invitado de honor hoy día. Su nombre es Pedro Reyes. Pedro Reyes es director del ITRE. El ITRE es el Instituto de Terapia Racional Emotiva Conductual acá en Lima, afiliado a el Albert Ellis Institute de Nueva York. Ahí está Pedro, voy a saludarlo. Hola Pedro, creo que ya se unió. Lo voy a invitar a unirse al live. Ahí se está uniendo Pedro. ¿Me avisan por favor si me están viendo bien y si me escuchan bien? Los que se están uniendo, si me pueden escribir. Hola Pedro. Hola, qué gusto. Hola Denise, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Justo estaba empezando a presentarte. ¿Me escuchas bien y me ves bien? Te escucho bien, ¿no? Estoy conectado a los audífonos, ¿no? Te veo bien, es más, veo bonito tu entorno, ¿no? Ujú. Te conté, estoy en el norte, estoy en Máncora. Sí, efectivamente, Sí, ¿no? Felicitaciones, ¿ya? Es gracias. lindo estar ahí, sobre todo en esta cuarentena. Sí, estamos cuarenteneando en el norte. Bueno, a tu disposición, Denise. Mira, es un honor para mí. Estoy muy contento de estar acá. Debo admitir que estoy un poco inquieto porque es la primera vez que hago esto. Tengo que, digamos, aprender un poco más de todos estos sistemas. Pero bueno, estoy muy contento que me hayas invitado y estoy más que deseoso de empezar cuando tú digas. Yo más que feliz de tenerte, Pedro. Primero No, quiero presentarte, ¿no? La mayoría de personas quizás que se están uniendo, algunos ya te conocen, pero de repente hay algunas personas que no. Y como este live queda grabado para que lo puedan ver después, sí me gustaría, con todos los honores del caso, presentarte. Pedro Reyes ha sido mi profesor y mentor estaba pensando hace 11 años, en el 2009, 12 años. Y la verdad que para mí es todo un honor, Pedro, porque tú sabes que yo te admiro muchísimo tu trabajo, siempre te recomiendo y estoy encantada de poder conversar contigo esta noche. Pedro Reyes es director del ITRE, Instituto de Terapia Racional Emotiva, eh, bueno, que tiene entiendo yo, la certificación del Albert Ellis Institute de Nueva York. Además de eso, eres psicoterapeuta, psicólogo, coach, profesor, expositor internacional y una gran persona. Así que estoy realmente fascinada de tenerte, Pedro. Un poquito nerviosa por el honor de tenerte porque he sido tu alumna y la verdad que aprendí muchísimo contigo y te agradezco infinitamente el tiempo que estuve en el ITRE, que fueron 4 años, ¿no? 2 años estudiando el programa de Life Coaching y luego 2 años más estudiando el programa para poder certificarme como terapeuta. Así que encantada de tenerte. Esta Ceci, que estudió también con nosotros. Eh, y bueno, hoy día el tema que nos trae a unirnos en este espacio es un tema que tú me conoces y sabes que es un tema que toca mi corazón. claro. Bueno, mira, Porque, déjame sí, decirte o sea, yo recuerdo, estoy muy contento, ¿no? Porque además, efectivamente, tu empeño, tu trabajo profesional tan serio, no, hay que admitirlo, no, realmente da gusto y para mí también es un honor, Denis. Tú eres una excelente profesional y una gratísima colega. O sea que, ya, bueno, ya nos empecemos echamos pues, flores. vamos, sí, ya nos echamos flores. Ya, entonces Empecemos. ahora, a ver, empecemos. El objetivo de hoy día, Pedro, es compartir con las personas que se vayan uniendo, ayudarlos a entender qué es verdaderamente el perfeccionismo. La Ujú. verdad que a veces el perfeccionismo, desde mi punto de vista, es subestimado.
por ponerlo de alguna manera, ¿no? Algunas personas se jactan incluso de ser perfeccionistas, me incluyo hace muchos años, y quién no en alguna oportunidad, en alguna entrevista, cuando le piden, dime 3 áreas de mejora, dice, yo soy perfeccionista, ¿no? Como si eso no fuera un inconveniente en la vida o un problema. Y la verdad que a lo largo de los años, Pedro, por eso te decía que es un tema que toca mi corazón, creo que probablemente ha sido el problema en mi vida, ¿no? El que Vale. más problemas me ha causado, el que más sufrimiento me ha causado, sin lugar a dudas, ¿no? Yo quisiera explorar juntos qué significa realmente ser perfeccionista, cómo se relaciona con la ansiedad, con la culpa, con la vergüenza, con la voz autocrítica permanente, ¿no? Y en líneas generales con el sufrimiento. Creo que son muy pocas las personas perfeccionistas que podríamos decir que son auténticamente felices, ¿no? Y quisiera empezar definiendo al estilo de Brené Brown lo que no es el perfeccionismo, ¿no? El perfeccionismo no es superación personal, ¿no? Algunas personas creen, ser perfeccionista significa que estás buscando superarte. Y no es simplemente superación personal y tratar de dar lo mejor de ti. El problema con el perfeccionismo es que las personas perfeccionistas asocian su valía personal a los logros, ¿no? Y al desempeño. Y por ende es mucho, claramente, lo que está en juego cada vez que no consiguen alcanzar estos estándares tan altos. Eso es una de las características clásicas del perfeccionismo, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarte a ti, en tus palabras, ¿qué es el perfeccionismo para ti, no? Vale, mira, o sea, cuando te escuchaba pensaba mucho, ¿no? Que podemos distinguir lo que es una búsqueda de superación personal, lo que es una búsqueda de, digamos, de la excelencia sana y sensata, porque creo que sí es positivo que las personas busquen superarse a sí mismas y que es muy positivo que las personas quieran constantemente ser mejor. O sea, de hecho, Por creo supuesto. que es obvio que queremos que todos los profesionales cada vez quieran ser mejor, ¿no? Y que las personas también quieran ser mejores personas, ¿no? Y tengan mejor salud, mejor estado físico, ¿por qué no? Mejor todo. De hecho, eso es algo que está inherente en la raza humana, ¿no? En la especie humana, porque pues, todo el tiempo estamos mejorando todo, ¿no? El teléfono celular, lo que sea, ¿ya? Y entonces, eso es lo sano, y vas de una vez a conversar sobre esto que es lo sano para contrastarlo, ¿no? Porque tú has dicho varios puntos que son, creo que, importantes, ¿no? Es decir, cuando las personas se compra, digamos, una filosofía de estándares sumamente altos y a veces irreales, ¿no? Bastante desapegados de la realidad, ¿no? Pero lo hace con, digamos, con una asociación cruel, casi causal, a su valía personal, Exacto. ¿no? Y a una, digamos, obsesión terrible por digamos, causar un gran impacto. Entonces, ahí viene el gran problema realmente, ¿no? Es decir, ya, yo quiero, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Yo quiero escribir muy bien, ¿no? Mis cuentos o mis historias, ¿ya? Y eso está muy bien, ¿no? Pero si pienso constantemente que si no lo hago extraordinariamente bien soy un imbécil o soy mediocre o estoy fracasando, ¿no? Es ahí el problema severo, ¿no? Es decir, no es un problema que tú quieras mejorar. El problema es que el sufrimiento que te causa la idea de que si no lo estás haciendo extraordinariamente bien, eres un fracaso, ¿ya? Y Exacto. tu valía personal es fuera de, ¿no? O sea, ese es realmente, diría yo, la mayor obsesión, la mejor definición. Ok, que busquen la excelencia, está bien. Que, que seas una persona de un alto desempeño, también está bien. Que seas una persona bastante, digamos, autoevaluativa y siempre digas, bueno, ¿qué puedo hacer mejor? Podríamos también aceptarlo, ¿no? Es decir, ok,
¿qué pude hacer mejor esta vez? ¿No? Yo, como profesional, siempre que termino una sesión, siempre me pregunto, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿Ya? Pero aceptando un hecho, aceptando el hecho de que lo perfecto no existe, y que Ujú, nunca voy a poder hacer perfecta una sesión, ¿no? Y que muchas veces ni siquiera es una buena sesión. Hay veces en que uno no, ujú, simplemente no lo tiene. Pero me gusta una actitud crítica y compasiva. Es decir, cuando tengo una actitud crítica y compasiva quiere decir que soy algo así como mi propio coach, como mi propio apoyo, y digo, bueno, Pedro, ¿qué pudiste hacer mejor? Ya, ok, tú puedes hacerlo mejor, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero la diferencia con el perfeccionismo es que hay un hipercrítico. Es decir, este hipercrítico ya focaliza la atención en aquello que no estuvo bien, lo magnifica tremendamente, ¿ya? Y además descalifica todo lo demás, ¿no? Es decir, es algo así como que si no todo estuvo perfecto, entonces todo es una porquería, porque además hay este pensamiento no dicotómico. dicotómico, ¿no? Y también hay un gran miedo a cometer, hay una catastrofización del error, como digo, ¿no? Y que es una filosofía también bastante peligrosa, ¿no? Yo creo que, bueno, de eso vamos a hablar, pero ya lo voy soltando. A mí me encantan mis errores porque me enseñan mucho, no, me Ujú. encanta, no, yo siempre le digo, el otro día una exalumna también, una chica notable, me dijo, me encantó de ti que me hiciste alguna vez, no hay drama en el error. Y la verdad que no lo había recordado, pero sí, sí dije, sí, en el error no hay drama y creo que ese es, ojalá, al terminar esta conversación todos lleguemos a esa conclusión, no hay drama en el error. ¿Ya? Hay Ujú, una lección, hay un aprendizaje, es parte del proceso de superación personal, es no solamente inevitable, es deseable. Entonces, ujú. ya, y claro, el perfeccionista, la persona que sufre, cree que el error es un pecado mortal, cree que el error es lo hace a uno un fracaso, ¿no? Entonces, Ujú. básicamente, eso es lo que vendríamos a definir como perfeccionismo, ¿verdad? Para diferenciarlo de superación Superación personal personal. y búsqueda de la excelencia. Yo busco la excelencia, es obvio, Denis, yo te conozco, siempre has buscado mejorarte en todo sentido, ¿verdad? Y lo digo desde ahora, estéticamente, ¿no? Físicamente, en términos de salud, en términos de maternidad, en términos de profesión, ¿no? Y eso te da una energía muy particular, o sea, has logrado superarte cada vez más y me alegra mucho que hayas llegado a entender, ¿no? Esto de que el perfeccionismo puede ser un cáncer, una droga, ¿ya? Y esta sabiduría, ¿no? Esta mente sabia que pueda cambiarse a busco la excelencia, ¿no? Con cariño, con compasión, con aceptación, y me olvido de estos elementos que acabo de señalar, ¿no? Y creo que construyendo sobre lo que estás diciendo, Pedro, creo que el perfeccionismo muchas veces también es como, como diría Brené Brown, un escudo gigante, ¿no? Que nos protege y protege nuestras inseguridades y nuestros miedos, todos los miedos que tú has mencionado, sobre todo el miedo al error, el miedo al Ujú, fracaso, el miedo a no ser lo suficientemente buena. ujú, Entonces nos protegemos con este escudo gigantesco que llamamos perfeccionismo, ¿no? Al ujú, final, como tú dices, superarnos, el esfuerzo saludable, las ganas de querer dar lo mejor de nosotros, está súper bien siempre y cuando esté en relación a nosotros mismos. Normalmente el perfeccionismo está muy atento a la mirada del otro, qué es lo que los ujú, demás van a pensar de mí, está muy atento al juicio del otro, ¿no? O miedo a que se burlen de ti o a hacer el ridículo, al famoso que dirán y el mismo eso es terrible. ujú, Entonces, la persona perfeccionista generalmente está muy, muy atenta, y lo he vivido, a la mirada del resto, ¿no? Pato ujú. nos saluda y me dice que es tu vecino. Sí, puerta a puerta. Eso fue Sí, puerta a puerta, ¿ah? Puerta a puerta. O sea, es gracioso la ironía del destino, porque Pato ha estado, creo que la semana pasada sí, contigo. sí. Ya, yo no sabía la relación, cuando me mudo, lo conozco, tengo el placer de conocerlo y nos tomamos un trago, creo. Y lo gracioso es que es mi vecino, puerta a puerta, honestamente, es muy, muy, Sí. y de verdad que una extraordinaria persona,
Pato, un abrazo. Gracias por cuidar la puerta vecina, porque ahorita no estoy ahí. Ya, pero un abrazo fuerte, Pato. Qué bueno, sí. Y algo que también quisiera agregar, y un poco para complementar lo que estás diciendo, Pedro, algo que aprendí es más con Keegan, ¿te acuerdas? En los talleres de Ujú. perfeccionismo que él ha hecho varias veces, auspiciado por ustedes de alguna manera, Que es ¿no? otro amante de la excelencia, Eduardo, ¿no? De todas Sí, maneras, mi gran amigo sí, Eduardo, ¿verdad? sí. ¿Cuál es la diferencia? Y creo que esto es muy importante. Y quiero preguntarte algo, es más. Primero quiero hacer una distinción, y tú lo has mencionado súper bien, entre el perfeccionista adaptativo y el perfeccionista desadaptativo, ¿no? Que Ujú, Keegan menciona siempre en sus talleres. Y ahí fue cuando yo entendí, y yo siento que digamos, soy una perfeccionista desadaptativa rehabilitada, en el sentido de que, y quiero explicar la diferencia, ¿no? Siento que el perfeccionista desadaptativo, tú lo has descrito súper bien, sufre demasiado cuando no cumple con esas expectativas, hay un sufrimiento intenso, emocional, hay sesgos cognitivos muy fuertes, ¿no? Acerca de sí mismo, acerca de su valía y se da con palo, como tú dices, ¿no? O ujú. sea, se flagela por haber fallado, por no haber cumplido con los estándares. En cambio, el perfeccionista adaptativo, primero que tiene estándares más realistas, ¿no? Sí. Y si es que no los cumple, porque eso también es importante mencionarlo, ¿no? El tema de qué tan realistas son los estándares que nos ponemos. Y, y lo segundo, sus estándares son más realistas. Y lo segundo es, si no los cumples, como que a ti, a mí nos ha pasado y a todo el mundo muchísimas veces, puede ser que no te guste, puede ser que obviamente haya un grado de insatisfacción, pero no hay el mismo nivel de sufrimiento y tu valía no está en juego, ¿no? Y no te Porque, vas a bien, pensar que soy lo peor, que soy una bruta, que ajá, cómo puede ser posible, y entra esa voz crítica a chancarte y a hacerte leña cuando no ujú, cumpliste con un estándar. Entonces, puede ujú, ser, yo pienso que voy a ser perfeccionista toda mi vida, pero espero y anhelo mantenerme adaptativa ujú. para que cuando, o sea, ponerme estos estándares, buscar esa excelencia, pero cuando no lo consiga, no sentir que no valgo, ¿no? Y realmente sufrir, porque a mí lo que más me ha llamado la atención, y yo creo, Brené Brown dice que el birthplace, o sea, el nacimiento del perfeccionismo, es lo que ella llama shame. Shame, traducido al español, podría ser una vergüenza profunda de quién eres, no de lo que haces, sino de quién eres. Y ella literalmente en uno de sus libros dice, es el nacimiento del perfeccionismo, ¿no? Es como si una parte de ti no se aceptase incondicionalmente, y la verdad que mirando, y seguramente tú también tienes que haber acompañado muchísimas personas que sufren del perfeccionismo, efectivamente es algo que tenemos en común. Hay una parte ahí de nosotros que no se llega a aceptar del todo y que no hay un amor propio incondicional, y que es Ujú. más bien todo lo contrario, condicional a los logros, condicional al desempeño, siempre buscando en el fondo ser aceptados, ¿no? Sí, Y ser abrazados por los demás. muy bien. O sea, creo que quieres que profundice este punto. Efectivamente, Sí. el tema es la creencia de que las personas de gran mérito, ¿ya? Son personas extraordinarias, ¿ya? Y que tienen, digamos, un nivel de superioridad moral, ¿no? Con respecto al resto, y que si no estás dentro de ese grupo, realmente no eres un fracaso, ¿no? Entonces, bajo esa idea, ¿no? Inclusive está alimentado con esta política de autoestima en el sentido de que me voy a estimar en la medida que comprendo mis fortalezas, que comprendo mis méritos. Entonces, soy más cuando tengo méritos y soy menos cuando tengo deméritos, ¿no? Y siempre este conocimiento popular que hace creer que, ¿no? Porque las biografías de grandes escritores y todo lo demás, cuando la lees con cuidado, son seres humanos comunes y corrientes, ¿no? Pero tenemos la ficción de que son gente extraordinaria. Yo digo siempre, no hay nadie extraordinario. No tienes por qué ver por debajo a nadie. No tengo por qué ver por debajo al que barre la calle,
ya, ni al que me lleva el globo o es un migrante no pobre. Tampoco tengo que ver por encima a alguien que tenga, digamos, grandes méritos y grandes logros, porque es un ser humano como tú y como yo, ¿no? Y este es el punto que creo que a mí me encanta de la filosofía 3, ¿no? Es decir, la aceptación incondicional de ti mismo, que en el fondo estás diciendo, tengo una vida por gozar, y gozar es aprender, es exigirme, es mi estoicismo físico, emocional, ¿no? Es, digamos, sacarle el jugo a la vida. Y entonces, de ese punto de vista, no tiene nada que ver mi valía. O sea, no es que tú seas más o seas menos, Ujú. ¿ya? Ni moralmente, ¿no? ¿Ya? Todo lo que tienes que plantear es, ok, tienes una vida, ¿qué vas a hacer con ella? Ah, bueno, ¿sabes qué? Quiero escribir. Ah, entonces comienza a escribir. Y ahí viene otra cosa y otro detalle interesante que cuando tú hablabas me hacía pensar. Yo soñaba con el instituto, siempre lo comento, el instituto tiene veintitantos años, pero yo lo soñaba desde estudiante. Yo soñaba con el instituto desde que era estudiante de los primeros años de psicología. Pero en ese entonces mi perfeccionismo, no era gracioso, mi perfeccionismo me aterraba la idea de ser un mediocre y no poder lograrlo, ¿ya? De no poder generar ello. Y claro, muchas veces el perfeccionismo te paraliza también. Sí, O sea, no, o sea, hay personas que tienen sueños, ¿ya? Pero que al primer intento del sueño se destrozan literalmente en la crítica. Escribo un cuento y es tan feo el cuento, entonces, claro, como si los cuentos que tú ves publicados de grandes cuentistas hayan sido los primeros que salieron de su cabeza. Eso no es verdad. O sea, si quieres jugar bien tenis, pues tienes que jugar muchas horas tenis. Quieres escribir, pues tienes que escribir muchos. ¿Ya? Quieres exponer, pues tienes que exponer mucho tiempo. Quieres, lo que sea que tengas que hacer para que lo hagas bien, vas a tener que hacerlo mucho tiempo. Y solamente en la medida en que no involucras tu valía personal y no la pones en juego, vas a tener esa libertad. La libertad ujú. de cometer errores, la libertad de aprender, ¿no? La libertad de meter la pata, la libertad de jugar y explorar campos, digamos, nuevos, ya, sin miedo al error y sin miedo a la crítica, ¿no? Porque ese es otro problema, como tú dices, ¿no? Nos educan, escuchamos nosotros a la gente adulta siendo niños destrozar a las personas cuando Sí, les encanta, ¿no? El sí. periodismo le encanta destrozar personas cuando cometen errores morales, cuando cometen errores contra la ley, cuando cometen errores incluso en declaraciones tontas, pueriles, infantiles, ¿no? O sea, la idea es destrozar, ¿no? Y claro, es riquísimo y es facilísimo destrozar al otro y tiene este componente cruel de que la gente a veces se siente superior cuando destroza a otro, ¿no? Eso es Sí, bastante absurdo. sí, Entonces, sí. la TRE siempre ha estado muy en contra de esta política de creer que hay gente superior y gente inferior, ¿ya? Y yo lo he entendido y me ha emocionado mucho el comprenderlo. Es decir, cuando veo a alguien que parece más inteligente que yo, ya lo felicito, pero probablemente diga, bueno, tuvo mejores oportunidades, tuvo acceso a cierta información, ya, y quizá no, tuvo mejores genes, yo no sé, pero eso es su rollo, ese es su tema, Ujú. no, o sea, eso no tiene nada que ver conmigo, eso no me hace ni superior ni inferior, simplemente me hace diferente. Entonces, esa es la clave que estamos conversando. Es decir, sacar al perfeccionismo es el problema de la valía y de la creencia que hay seres superiores y seres Superiores a inferiores. otros. Y creo que también ahí, por ejemplo, como el perfeccionista, y totalmente de acuerdo contigo y sumando a lo que estás diciendo, algo que vimos también hace muchos años en el ITRE es la teoría de la valía, la teoría de la felicidad, la teoría del Ujú. éxito, y algo que a mí me marcó siempre es trabajar en una teoría del éxito distinta a la que la sociedad, la bruja, la sociedad como yo la llamo, Ujú. nos invita a tener, que es,
el éxito, y si lo buscamos en el diccionario, el éxito se va a definir como alcanzar el resultado esperado, el resultado feliz. ¿Ya? Ahí fuiste exitoso. Y el fracaso, todo lo contrario, ¿no? No alcancé. Entonces, en la línea de lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando nos comparamos con otros, y la comparación es una bomba atómica para la autoestima y para la valía, cuando estamos comparándonos y en función de qué, como tú acabas de decir, Pedro, la teoría del éxito que yo siempre invito a mis coaches y pacientes a tener es que el indicador de éxito sea otro. El indicador de éxito tenga que ver con quién quieres ser tú como ser humano, cuánto te quieres esforzar, qué quieres, o sea, si quieres ser una persona amorosa, si quieres ser una persona empática, y en ese camino, pero tú contigo, no comparándote con otros, yo creo que esa es una clave bien importante. O sea, cuando estás constantemente comparándote con el otro y en función de Dios sabe qué parámetros, sino tú contigo, ¿no? O sea, es válido querer superarte, sí, es válido querer ser mejor, sí. Si yo, por ejemplo, y te comento mi primer taller, Pedro, hace muchísimos años, no fui perfeccionista, me lancé, ¿ya? Me lancé te juro por Dios que no lo fui, me lancé a la piscina con Ceci Almendraez, ¿ya? Las dos juntas, se metieron 10 personas, y en el fondo no estaba perfecto, ni estábamos completamente listas. Y sabes que nunca lo íbamos a estar. Era cuestión de simplemente agarrar y lanzarse a la piscina. En la teoría del éxito, si yo me hubiera medido únicamente por el resultado perfecto, probablemente primero de todo me hubiera paralizado, como tú dijiste, no me hubiera atrevido. Cuando terminó la primera sesión del taller, porque fueron varios módulos, nunca me he sentido tan feliz, pero no por el resultado, tanto, nos fue bien, sino por el hecho de que yo me estaba midiendo por la valentía de haberme atrevido. Bien. ¿Me dejo entender? Y Sí, ya no clarísimo. por lo perfecto o imperfecto que salió el taller, porque si tú hubieras estado ahí, o yo misma 10 años después, probablemente podría haber corregido 80 cosas de ese taller. Claramente no fue perfecto. Pero si te mides por otra valla, es diferente, ¿no? Y no te comparas tampoco con los demás y no te estás midiendo por el desempeño, por el resultado, sino por quizás otros indicadores de éxito, no sé si llamarlos más humanos, que tienen que ver más con los atributos del ser y no tanto el tener o los resultados o el desempeño. O sea, yo me comparo con otros, pero no con ansiedad. A ver, ese es el punto interesante. Tú has planteado algo que creo que nuevamente hay que clarificarlo. O sea, si yo me comparo con otros para ver en qué rating estoy, es el famoso rating game El que rating tanto, game. claro, que Hugo y Rosana tanto hablábamos, ¿no? Es decir, yo me estoy comparando para ver en qué posición jerárquica estoy con respecto a, ¿no? Supuestamente valía personal, ¿no? Ya, esa no es la comparación que queremos. La comparación que queremos es una comparación, por ejemplo, escucharte y decir, caramba, qué interesante, ¿no? Cómo Denise tiene estos ejemplos. Entonces, los puedo tomar, ¿no? Los puedo admirar. O sea, hay una diferencia interesante entre la admiración y la envidia, ¿ya? No, cuando yo admiro a alguien, de todas maneras estoy comparando, ¿no? Estoy comparando, Claro. ¿no? Ya, esa admiración es una forma de envidia sana. Es decir, es una manera de decir, caramba, yo quisiera hablar como tú. Yo quisiera haber dicho este concepto o haber soltado este chiste o ser tan gracioso o ser tan locuaz o ser lo que sea. Dibujar, lo que sea, lo que sea. ¿Ya? Y eso está bien porque no amenaza mi valía. Cuando uno admira, no está amenazándose en su valía personal. No hay un hipercrítico que dice, ¿ves? Esa persona es mejor que tú. Pero cuando tenemos envidia, ya efectivamente ocurre eso. Es decir, cuando tenemos una envidia de esas que no nos gusta tener, nadie admite fácilmente tener envidia, es Sí. cuando dices algo así como, este idiota tiene tanto éxito, ¿cómo es posible que no lo tenga Claro. yo? ¿Ya? Entonces, hay una cólera inmersa porque estoy comparando valías personales, mi valía contra su valía. Y claro, obviamente eso es muy tóxico. Entonces, la vida sería muy feliz para mucha gente si las comparaciones son prácticas, ¿ya? Y practicamos la admiración, ¿no? Y el respeto,
y alejamos este rating game, ¿no? Este Sí, compararme para ganar, ¿no? Compararme para ser mejor que tú o mejor demostrar que el otro es inferior. Entonces, y eso tiene que ver con el perfeccionismo, obviamente, ¿no? El perfeccionismo eh, tóxico, como no lo podemos llamar, está pensando, o sea, está convencido que hay gente superior y hay gente es inferior. diferente. Claro, Totalmente, ¿no? ¿Ya? claro. Y esa es la primera creencia que tú has mencionado, que es súper que es, eso no es así, ¿no? Yo No. recuerdo en una clase, o sea, hay cosas que nunca me voy a olvidar y que siempre cito. Por ejemplo, si agarramos a un montón de personas, ¿no? Adultas, y las llevamos a cuando tienen, no sé, 6 meses de nacidos, ¿no? O sea, ¿quién es mejor o peor en función de qué? ¿No? Porque ahí, o sea, ¿quién? ¿No? Y finalmente ese ser humano es el mismo ser humano. Entonces, cuando ya podríamos filosofar un poquito más acerca de efectivamente el valor de ser humano, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo entras a creerte inferior o superior? Y hay miles de variables y miles de aristas que entran a tallar, incluso un tema de oportunidades, un tema de suerte, o sea, tantas cosas que finalmente creo que esa es la base de todo, ¿no? Claro, También, no ojo, todos tenemos el mismo acceso a una exacto, educación. Yo no tengo la culpa si me tocó padres muy inestables o alcohólicos o drogadictos o simple y llanamente padres muy cariñosos pero no necesariamente bien informados o lo que sea, ¿no? O sea, hay demasiada variabilidad para que uno sea lo que es, ¿no? Hay demasiados factores genéticos, exogenéticos, etcétera. La verdad es bastante aburrido estar buscando constantemente la idea de la superioridad. El problema, aparentemente, es bien interesante, ¿ya? O sea, he estado meditando mucho sobre eso porque me gusta mucho la biología y me gusta mucho el comportamiento animal. Aparentemente los grupos mamíferos, específicamente no los mamíferos cazadores, tienen jerarquías. ¿Ya? Y los seres humanos funcionamos bien cuando los grupos humanos tienen jerarquías, es decir, hay un líder, ¿no? O sea, se organiza bien un equipo de fútbol, lo que sea. Pero esa es una jerarquía con una función práctica, es decir, hay una jerarquía para funcionar como un equipo ya mejor, ya una organización, lo que sea. ¿Ya? Pero lamentablemente la mente humana confunde eso con la superioridad. Y históricamente ha pasado. O sea, alguna vez alguien dijo, necesitamos una autoridad, llamaremos a esto un rey, para que pueda haber orden en esta sociedad. Y en algún momento alguien dijo, el rey es superior, ¿no? Y se armó el problema, ¿ya? Y comenzó, exacto, porque la mente humana tiene esto, confunde preferencias con necesidades, sí. gustos y deseos con necesidades fundamentales, y también confunde jerarquías con superioridades morales y superioridades psicológicas importantes. ¿Ya? Intrínsecas, superioridades Total, intrínsecas, ¿no? O sea, total, y creo que es ¿no? importante también, Pedro, hablar de por qué muchas veces el perfeccionismo se sostiene, porque yo quería, y te lo comenté cuando conversamos hoy día en la mañana, un ratito, era hablar de las ventajas, entre comillas, que tiene el perfeccionismo, porque las Ujú. personas perfeccionistas tienden a ser generalmente aceptadas socialmente, elogiadas, recompensadas, exitosas, muy estructuradas, ¿no? Con una sensación como de control, etcétera. Entonces, Claro. hay estos beneficios ocultos del perfeccionismo, estas ventajas que sostienen, y esto es importante para la gente que nos está escuchando, ¿no? Yo creo que Porque esa las es la razón pasiones, también, porque viene a ser claro, como medio adictivo. Yo muchas veces pienso en el ya. perfeccionismo como una especie de adicción, porque claro, tú eres, yo estaba el otro día con una persona que me decía, y a mí me ha pasado, y lo voy a confesar acá, ¿ya? Yo antes hacía estos santos perfectos de mis hijos, ¿no? Literalmente era como santos con pinzas, de a poco más y los decoraba y los hacía con pinzas. Entonces, ¿qué pasa? Tú acostumbras a las personas a esta supuesta perfección
y es como una especie de droga, como una especie de adicción que ya no quieres soltar. ¿Entiendes a lo que me refiero? Y he tenido muchos pacientes que me han comentado esto de esa recompensa, ese elogio, ese ay, qué trome eres, ¿no? Comienza a convertirse en algo como súper agradable de escuchar y de sentir. Claro. Entonces, cuando quieres soltar ese perfeccionismo, ya no es tan fácil, porque es como soltar tu caramelito, ¿no? Y Ujú. eso es como uno de los beneficios ocultos de ser perfeccionista. Bien, buen punto. Es decir, a ver, esto nuevamente es el dilema y el problema serio, ¿no? O sea, yo siempre digo que es bueno tener pasiones. O sea, me apasiona el ajedrez, me apasiona el tenis, me apasiona la literatura, me apasiona el cine, me apasiona la música. Entonces, me vuelvo un aficionado y una persona que practica, ¿no? Y hay un side effect, ¿no? Hay un digamos, un efecto que tú acabas de señalar, que es, oye, qué capo, pero cuánto sabe, qué bonito toca la guitarra, ¿ya? Y claro, es un refuerzo y está bien, todo eso está bien. Nuevamente, la mente humana puede confundir eso, ese placer, con una necesidad, ¿no? Exacto, Entonces ya no es solamente que tengo que tocar mi pasión en mi guitarra y aceptar que de vez en cuando la gente va a estar comiendo mientras toco la guitarra y no le va a prestar atención, aceptar que no todos mis cuentos cuando los escriba van a gustar y que mis historias y que hay gente que me quiere horrores y que me admira horrores, pero hoy día no le intereso, no le importo, no va, ¿no? Y hoy día, no sé, de repente en el mes, la semana y el año, ¿ya? Entonces, el problema acá es ese punto, ¿no? Es decir, yo no creo que esté bien desalentar los halagos. Yo creo que es bonito halagar a las personas cuando se esfuerzan, pero sí creo que es importante que las personas entiendan que el halago es un regalo, no una necesidad. exacto. Insisto, no es una necesidad. No tienes que estar impresionando al otro, además qué cansancio, qué estrés, qué terrible, De ¿no? agotamiento, O sea, qué sí, agotamiento. ¿Ya? Y además aceptar que por más que te esfuerces, efectivamente, más de una vez no vas a generar impacto, ¿ya? Pero los perfeccionistas no les basta un impacto, tienen que hacer el impacto histórico. ¿Ya? Tienen que hacer una especie de, ¿no? Ellos no tienen que escribir el cuento, ¿no? Tienen que escribir el cuento peruano. Tienen que hacer la hazaña, ¿no? No tienen que hacer un live como este, ¿ya? Sino tienen que hacerlo, pues, olvídate, no tiene que ser ya mundial, ¿no? Entonces, ese es el problema cuando las personas se vuelven adictas a esto y claro, sufren mucho porque si no lo logras es un fracaso tremendo, ¿no? Y vuelvo al tema del error y el fracaso, ¿no? O sea, yo sí creo que hay un gran castigo psicológico cuando las personas tienen tanto miedo al error. Yo creo, ujú, a mí me ha encantado que tú me digas que te mandaste con la valentía que te mandaste, ¿no? Al primer taller. Tú tuviste 10 inscritos, ya Rosana no me va a dejar mentir, el primer taller que hicimos en ITRE, ya habían 4 personas, ¿ya? Y quieres saber lo más gracioso, 2 eran invitadas. ¿Ya? O sea, el 50% de nuestro auditorio ya era invitado, ¿no? Entonces, imagínate, ya, pero era lindo, era bacán, yo quiero hacerlo, ya, y ¿qué importa? Voy a aprender. Y el otro día, en el grupo de ITRE, alguien dijo una cosa muy graciosa, porque dije, bueno, vamos a hacer un plan piloto, vamos a tener una experiencia piloto, un ensayo, y alguien dijo, ay, en ITRE siempre estamos haciendo experiencias piloto. Y dije, tienes toda la razón, ese es el lema de la institución, que sea el lema además de mi vida. Toda la vida estoy ensayando, ¿ya? Porque yo sé que el siguiente quiero hacerlo mejor y quiero cambiar y de repente quiero cambiarlo todo. Pero qué bonito sentir que haces las cosas como ensayo. Déjame terminar esta idea porque me pareció brillante, ¿no? Cuando toco y pienso en un perfeccionista, le pido que no haga el cuento o que no haga el ensayo, sino que diga, ¿sabes qué? Esto es un borrador. Quiero que hagas un borrador. Quiero que hagas, o sea, no hagas la versión final, haz un borrador. Entonces, cuando ya te quitas el estrés de tener que hacerlo, la versión final,
parece mentira, lo hacen mejor que nunca, porque no Claro. tienen estrés, ¿ya? Porque no tienen ese hipercrítico fregando. Entonces, es bonito, ¿no? O sea, vas a bailar, sí, ya, pero no bailes como quisieras bailar perfecto, no. Baila así nomás, ¿no? O sea, diviértete, ¿ya? Ok, vas a correr una maratón, sí, pero corre, vamos, ¿no? O sea, corre para cumplir, ¿ya? Corre para cumplir, pero curiosamente Bueno, cuando estás ahí, ya no estás queriendo cumplir, dices, no, yo sí sí. puedo más, ¿ya? Y eso Entonces, les cuesta mucho, ¿no? ¿Te acuerdas que lo hablábamos de cómo ujú, antes la psicoterapia, digamos, de primeras generaciones, que se hablaba de, si tú le hablabas a un paciente de bajarle los estándares o cambiar, era como aterrador, ¿no? O sea, es como que claro, no me digas que tengo que hacer menos o incluso no tan excepcional, ¿no? Y un lema de vida que me acompaña ahora, Pedro, y que me ha funcionado maravillosamente bien, que va un poquito de la mano con lo que tú estás diciendo, es good enough, suficientemente bueno, ¿no? ujú, Un poco como el título que le puse al flyer que hemos compartido de este conversatorio, lo perfecto es enemigo de lo bueno, que era lo que, bueno, mi abuelo también materno siempre nos decía, es cada vez que veo que de repente voy a volver a caer ahí en ese perfeccionismo, me digo, Flequita, suficientemente bueno, está bien, no tiene ujú, que ser perfecto, ¿no? Entonces, ese autodiálogo, ¿no? Donde tú te quedas tranquilo con hacer el borrador, no hacerlo perfecto, lanzarte a hacer algo sin necesidad de que todo esté perfectamente controlado, porque el perfeccionista también tiene mucho del control freak, ¿no? Del controlador. Tiene que claro, controlar ujú, absolutamente todas las aristas. Pedro, ujú. hay varias personas que están haciendo algunos comentarios, un par de preguntas que quisiera para que sea más dinámico el live, aprovechar para compartir contigo. Susi pone, ¿qué hacer con alguien que se siente perfecto, pero que no es consciente? Probablemente esté en un estado precontemplativo, Susi, siendo evidentemente imperfecto como todos, ¿no? Pero esta persona se ve a sí misma como perfecta. Claudia menciona cómo trabajar con parejas perfeccionistas, ¿no? Ujú. Eh, y hay otra persona que también ha comentado, el tema es saber si uno descubre que está haciendo algo por uno mismo o en realidad para recibir la atención de los demás o para complacer a los demás, ¿no? Entonces, son muchos Sí, comentarios, muchas varios preguntas. comentarios. ¿Cuál Sí, quisieras me que nos interesa, me parece enfoquemos? súper interesante el tema de las parejas perfeccionistas, ¿no? Te has Ujú. topado me imagino, con algunas en todos estos años. ¿Cuáles son las implicancias, ¿no? De estar en una relación donde ambos son perfeccionistas? Bueno, ese es un área ciega doble, ¿no? Imagínate, o sea, tienes al hombre y a la mujer con el mismo código, ¿no? De valores, o pueden ser una pareja gay también, pero el mismo código de valores. Tenemos que hacerlo perfecto, la casa tiene que estar perfecta, los niños tienen que ser perfectos, ya, tenemos que tener una imagen perfecta, ya. Hay mucha tensión ahí, hay mucha tensión ahí, y claro, los chicos son los que sufren, ¿no? Si es que tienen hijos. Ya, ahora, ¿cómo tratar una pareja perfeccionista? ¿No? Creo que tú dijiste algo muy sensato. O sea, no queremos cambiar tu amor por la excelencia. No queremos bajar tu estándar. Lo que queremos es agregarle alegría a tu vida, ¿ya? Y además realismo, ¿no? Pues, hay que hacer un análisis de los costos del perfeccionismo versus la búsqueda de excelencia, ¿no? O sea, ¿qué es búsqueda de excelencia y qué es perfeccionismo tóxico? ¿No? Y que las personas vayan viendo los costos, ¿no? O sea, las personas perfeccionistas pueden tener insomnio, tienen dolores de cabeza, pueden de alguna manera procrastinar retos y sueños, ya están muy tensas. O sea, hacer una lista de los costos Sí, a todo nivel, ¿no? A todo nivel, ya, y también, perdón, quisiera agregar ahí, incluso hay personas que se aíslan socialmente si es que no consideran que se ven perfectas, entonces hay aislamiento social también, eso es uno de los no efectos solamente negativos. eso, hay personas que Sí, renuncian a la sexualidad con la persona que aman porque están gordas o porque no sí, están bonitas. sí, Ya, sí, claro, eso habría que preguntarle a la persona que quiere tener algo de intimidad con ella. Es que, o sea, el perfeccionismo también es pues estético y físico, ¿no? O sea, nosotros sí.
¿no? Obviamente, nuevamente, preferencias versus demandas, ¿no? Como siempre digo, o sea, me encantaría tener el cuerpo perfecto, ¿ya? Pero no lo necesitas, no lo necesito, Exacto. ¿ya? O sea, Exacto. exacto, ¿no? Creo que es muy importante, por lo menos las personas que yo he acompañado y desde mi propia experiencia, Pedro, es muy importante darnos cuenta de estos costos, ¿no? De estos Ujú. efectos negativos en nuestra vida, ¿no? Como lo que tú has mencionado, ansiedad, depresión, tensión, estrés, efectos físicos, ¿no? La fatiga, o sea, porque realmente, y esto quiero mencionarlo a las mujeres que son la Mujer Maravilla o la Superwoman, ¿no? Que generalmente son bastante perfeccionistas, que todo lo hacen bien y todo se autoexigen demasiado. Realmente un efecto es el agotamiento, el burnout. O sea, llega un punto en el que ya no das más, ¿no? Ujú. Entonces, finalmente, y no te, ni siquiera te permites pedir ayuda a veces, ¿no? Porque Porque, tienes este claro, autoconcepto de que todo lo puedo, ¿no? Y debo ujú, poder, y sería muy mal pedir ayuda, no sé lo que es eso, ¿no? ujú. Entonces, finalmente, y de nuevo este tema de la retroalimentación constante, oye, qué trone, cómo logras hacer todo. Entonces, incluso eso tampoco ayuda, ¿no? Porque es más peso sobre estas mujeres superwoman que Ujú. todo lo pueden, pero el costo emocional es demasiado alto. Entonces, Claro, creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta. es que, como te digo, a mí me gusta, yo soy alguien que halaga y me encanta resaltar todo aquello positivo de la gente que yo quiero, ¿no? El problema acá es que hay que advertir que eso, insisto, es un regalo, no una necesidad, ¿no? Es decir, cuando recibo un halago, yo entiendo que puede ocurrir que sea el último halago en un largo periodo de tiempo, ¿no? Porque ¿no? Y no lo necesito. O sea, en otras palabras, es bonito tenerlo, es como tener un bombón, un chocolate bombón, ya riquísimo. Bueno, sí, pero puedo pasarme meses sin un chocolate bombón, ¿ya? Entonces, ya, esa es la parte que de alguna manera tenemos que ir entendiendo de los halagos, ¿no? Es decir, puedo halagar a la gente que quiero, pero sobre todo aceptarla incondicionalmente, ¿ya? Y además aceptarla ¿no? En el error y en la derrota. ¿Ya? Y además, qué rico, ¿no? O sea, eso es también algo bueno, porque me conecta con la humanidad en sí y me da humildad, ¿no? Yo siempre también he buscado combinar humildad con seguridad personal. Yo creo que es muy sensato ser humilde y ser seguro de sí mismo. A ver, no me quiero desordenar en esto. No sé si ya estábamos respondiendo preguntas e inquietudes. Yo no sé si estábamos respondiendo las que nos estaban planteando. Sí, que bueno, creo que una pregunta que también ha salido es, ok, ¿qué pasa con estas personas que no son conscientes, ¿no? Que esto lo he preguntado Susi, de su propia imperfección, ¿no? Y que están viviendo desde esta percepción de, Es que eso sí me parece que está describiendo a una persona narcisista que se cree de perfecta. O sea, es distinto. claro, ¿Ya? Es distinto. O sea, generalmente el perfeccionista es una persona todo lo que está, contrario. exacto, hipercrítica, ya, digamos que muchas veces no cacarea todos sus éxitos, es una persona más bien apasionada, pero también, digamos, muy tensa. ¿Ya? En cambio, el narcisista cree que todo lo que sale de su boca es una genialidad, ¿no? Y que todo lo que hace es fantástico y maravilloso, ¿no? Y cree que si no estás impresionado con su belleza, su inteligencia y su superioridad, eres un imbécil, ¿no? Mm, Entonces, esa persona narcisista, Susi, si es tu pareja, huye de ella, por favor. ¿Ya? El otro día dije un chiste que me hizo gracia porque alguien lo escuchó claro, le digo, ¿no? Le dije a una chica, mira, es la pareja perfecta, ¿no? Tú lo adoras y él se adora. Ambos adoran a la misma persona. Entonces, claro, ¿no? O sea, no tienen mucho en común. Entonces nos reímos, ¿no? Sí, pero es verdad, muchas veces no hay que confundir el perfeccionismo con el narcisismo. El narcisismo es otra cosa. sí. Sí, gracias, Pedro. Quisiera, en los minutos que nos quedan antes de terminar, hablar de algunas eh,
digamos, recomendaciones, ¿no? Tips y algo que es más, que creo que ayuda muchísimo, ¿no? Para trabajar el perfeccionismo y que quería compartir con ustedes, Pedro, esta noche, es, eh, es la autocompasión, ¿no? Bien. Es el trabajo de la autocompasión. Ujú. Para los que nos están escuchando, y es más, una de las precursoras de la autocompasión, la pueden buscar, se llama Christine Neff, ¿no? Ella es investigadora y profesora de la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, y ella habla de tres elementos de la autocompasión que creo que son súper importantes. Uno de ellos y son en realidad súper sencillos, y creo que es algo que si realmente uno lo practica todos los días de su vida, puede hacer un gran cambio en todo esto que estamos conversando, ¿no? Lo primero es aprender a ser buenos con nosotros mismos, ¿no? Aprender, parece fácil, ojalá fuera tan fácil, pero es aprender a hablarnos bonito, ¿no? A contenernos, a ser nuestros mejores amigos. Creo que eso es muy importante, en vez, o sea, que entre esta voz autocompasiva en vez de esta voz súper dura, crítica, ¿no? ¿En qué momento aprendimos que nos tenemos que tratar mal para poder superarnos, para poder, no sé, aprender de un error o lo que fuera? Lo segundo que ella menciona, y creo que no en este orden, es practicar mindfulness, ¿no? O conciencia plena. Y acá esto es bien importante porque hemos hablado mucho de emociones que surgen, obviamente, a lo largo de la vida y que son inevitables porque son parte de nuestra condición humana, ¿no? Entonces las emociones hay que aceptarlas, hay que reconocerlas. Y la mirada de Christine, que es bien bacán, es no hay que sobredimensionarlas, pero tampoco subdimensionarlas, Claro, ¿no? yo tengo un tema con el mindfulness, ¿no? Porque mira, el mindfulness ha estado muy de moda y es una cosa buena, no lo voy a negar. Tengo que admitir que yo no soy pues un practicante, aunque he tenido un retiro de 15 días de silencio alguna vez en mi Así, vida. Sí, pero mucho tiempo atrás, ¿no? Es algo que, ¿no? Pero eso es otra cosa, no quiero desviarme ahí. Pero sí, si Christine Neff dice que hay que practicar el mindfulness, yo le diría, sí, pero no es esencial practicar el mindfulness para quererte a ti mismo. O sea, voy a ser muy claro en eso. O sea, está bien, hazlo, ¿ya? Y si te gusta y te aficiona, me parece fantástico. Pero yo sí discreparía y diría, pero no es necesario para quererte a ti. O sea, el lenguaje compasivo, el lenguaje bondadoso, el lenguaje motivador es eso sí. fundamental, total. ¿Ya? Los conceptos claros también, ¿no? Es decir, aceptar que es tu realidad, es tu vida, ni siquiera escogiste tu nombre, no escogiste tu idioma, no escogiste tu nacionalidad y muchas veces no escogiste muchas cosas, ¿ya? Pero el único camino que tienes para gozar tu vida es quererte, ¿ya? Y siempre les digo a las personas, o sea, ¿no? Cuando tienen hijos les pregunto, ¿no? ¿Cuánto quieres a tu hijo? Sí, ya, ok, inclúyete, ¿ya? O sea, trátate como si fueras tu hijo, ¿ya? Trátate como si fueras tu hermano, ¿no? Trátate como eso, ¿no? Es decir, busca ser lo mejor posible de tu mejor amigo, ¿ya? Ahora, el otro punto es, yo sí creo que es bueno ser exigente con uno, ¿ya? Pero cariñosamente exigente. Ese es el tema, ¿no? Es decir, ¿ya? Yo también creo que es bueno que de vez en cuando uno diga, oye, Pedro, tú puedes hacerlo mejor, ¿ya? Tú puedes hacer algo más, ¿ya? Pero hazlo con cariño, con motivación, con fe, con confianza. Por ejemplo, alguna vez los que me escuchan han tenido un mentor y este mentor siempre ha dado señales de que confía en ti, de tu capacidad, en tu competencia, en tus ganas, en tu compromiso, pero no por eso no era exigente contigo. Uh -huh, uh ¿Ya? -huh. Entonces yo sí creo que es bueno ser exigente, ¿ya? En el sentido de, ok, o sea, puedes hacerlo, hazlo. Por ejemplo, como terapeuta le pido a mis pacientes con ansiedad que enfrenten sus temores. Les pido a mis pacientes con depresión que se sacudan y que hagan aquello que no les nace, pero que va a generar algo bueno en ellos. Entonces, ese estoicismo me parece muy sensato. Entonces, yo solamente diría, ok, el mindfulness está bien, no voy a discutirlo, es correcto, pero sí creo que no es fundamental ni necesario. Es más necesario tener conceptos claros, tener una buena reestructuración cognitiva, quererse uno, ¿ya? Y hablarse bonito, eso sí estoy de acuerdo. Y sí, totalmente de acuerdo contigo. Y hay otro concepto de Christine Neff que seguramente también vas a estar de acuerdo, Pedro, que es el Uh de la -huh. humanidad compartida, ¿no? El de no estar buscando
diferenciarnos, sino más bien cuando pasamos por estos momentos difíciles o cuando fracasamos o cuando cometemos errores, entender que esto es una experiencia humana y que nos pasa a todos. Entonces, eso ayuda mucho a tener esa voz compasiva y justamente Ujú, a que no entre la voz crítica, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, es que ujú, si yo, o sea, por eso es que es terapéutico muchas veces tener estos grupos y estas conversaciones, porque finalmente es como entender, ah, mira, yo pasé por esto, tú también, ¿no? Y ujú, estamos pasando por lo mismo, entonces ya no me doy tanto con palo por de repente haber tenido una experiencia vergonzosa o por haberme ujú. equivocado, por haber fracasado, por haber fallado, porque Yo entiendo que es llamo, parte de la experiencia claro, humana. yo llamo a eso humildad. O sea, y la humildad, no sé por qué está en razón, claro, es que no podemos hacerle marketing a la humildad, ¿no? O sea, la humildad no se marketea. Gracias. No, Ya, porque, pero yo sí es curioso, marketeo la humildad, es uno ya, de mis valores. claro, hay que Claro que sí, hacerlo, hay ¿no? que El hacerlo. comprender que al final de cuentas eres un ser humano más, ya, eres otra persona más, y a conectarte con la comunidad de otros seres humanos, ¿no? Y aceptar que no eres pues tan distinto, ni eres tan especial, ¿no? Eso me parece lindo, ¿no? Me encanta. Es más, desarrollas un especial cariño por las personas, ¿no? Y una aceptación muy bonita con las personas. O sea, siempre hay algo que pueda generar. Entonces, sí, efectivamente me encantaría que en este mundo, me encantaría que las películas generaran más héroes humildes, ¿no? Y también que los políticos, nuestros políticos, fueran más humildes, ¿no? Eso también me gustaría mucho. Este será el día, Pero este será el día. parece que está lejano, ¿no? Parece que está lejano. Sí. Ya. Cintia nos pregunta, y es más, Cintia, me has ganado porque era un tema que también quería tocar para aclarar el concepto del perfeccionismo. A veces el perfeccionismo, dentro de muchas definiciones que he visto, Pedro, se explica como un estilo de la personalidad o como una condición. Es importante que las personas que nos escuchan sepan que no es un trastorno en sí de la personalidad, pero sin embargo sí puede llegar a sostener distintos trastornos. Y Cintia pregunta, Brown, ¿cuánta relación existe entre el perfeccionismo y el trastorno obsesivo compulsivo? Porque de hecho entiendo yo, y tú me dirás si estoy o no en lo correcto, Pedro, que el perfeccionismo está como, entre comillas, de una manera transversal en Ujú, distintos trastornos, ¿no? De la ansiedad ujú, generalizada, el TOC, que es el obsesivo compulsivo, trastornos ujú. alimenticios, etcétera. Y de hecho, ser perfeccionista, por ponerlo de alguna manera, Cintia, no ayuda, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. ¿Qué opinas, Pedro? ¿Cuál es A la ver, relación que existe? ¿qué te parece si doy dos ejemplos para poder ver cuáles son las semejanzas y las diferencias? ¿Ya? Yo tenía un paciente que al despertar tenía que bajar con un cierto pie, si no se volvía a subir, volvía a bajar, ¿no? O sea, tenía que ser natural, ¿ya? ¿No? Pero, o sea, no tenía que pensar que ponía este pie. Y tenía toda una rutina, ¿ya? Obsesiva, compulsiva, sobre cómo bañarse. Bueno, el hecho concreto de que el pobre hombre sufría como 3 horas para salir de su casa bañado, porque no tenía que repetir todo el ritual, ¿ya? Una secuencia rígida, inflexible, y cuyos pensamientos venían como que si eso fallaba, iba a ocurrir una catástrofe sobrenatural, ¿no? Algo que de alguna manera rompía el orden universal. Ya, tienes ese extremo. Al otro extremo tengo alguna persona, ¿ya? Que cada vez que empieza algo tiene que hacerlo fantásticamente bien, ¿ya? De hecho, es su peor evaluador, ¿ya? Una vez le hicieron una prueba en la empresa, ¿ya? Y resultó que todos lo evaluaban muy bien y él se evaluaba pésimo. O sea, él Mm. era el que se evaluaba pésimo y todo el mundo lo evaluaba, sus compañeros, sus jefes, sus clientes, todo, pero él se evaluaba pésimo, ¿ya? Y era una persona que sufría muchísimo porque era una persona con muy buenos desempeños profesionales, pero le fastidiaba los halagos. O sea, cuando le decías, qué buen trabajo, él ponía una cara de disgusto como diciendo, me estás tomando el pelo, ¿no? Me estás fastidiando, ¿ya? Porque, ¿no? ¿Por qué? Porque
Ya, él no sufría para ducharse, él no tenía pensamientos intrusivos molestos, él no tenía obsesiones particulares, ya, en el sentido de tener todo en orden, sino básicamente su pasión, su obsesión era hacer un excelente desempeño y consideraba que si no lo hacía excelente, realmente no merecía su puesto, no merecía ese reconocimiento. ¿Ya? Fíjate qué interesante. Entonces, hay una diferencia entre el primer caso y el segundo. El primer caso era un chico joven claro, obviamente no tenía trabajo, porque ¿quién lo aguantaba, ¿no? Cuando le entraba estos rituales? Y el otro más bien era una persona socialmente aceptada, ¿ya? Y muy exitosa, a pesar de que él siempre ha estado muy descontento con su desempeño. Entonces, Ujú. son dos ejemplos radicalmente, no creo que podríamos decir que es lo mismo. O sea, yo sí creo que el trastorno obsesivo compulsivo es una cosa muy distinta Por supuesto. exacto. Pareciera que hay un hilo conductor o si tú quieres una conexión, ¿no? De algún tipo, pero yo pensaría que es Ujú, diferente, ¿no? O sea, el ujú. perfeccionista suele ser una persona socialmente exitosa, suele ser una persona profesionalmente exitosa, ¿ya? Suele ser una persona que más bien no disfruta la vida, ¿ya? Mm, Tiene todo, pero no lo disfruta. ¿Ya? mm. Lo ves impecablemente vestido, lo ves impecablemente en su físico, ¿ya? Pero no la pasa bien, la pasa mal, ¿ya? Sufre por eso. ¿Ya? En cambio, la otra persona sí tiene un problema serio para funcionar. No funciona el obsesivo compulsivo. No es una persona que funcione porque sus obsesiones y compulsiones le impiden funcionar bien. ¿Ya? Entonces, tenemos dos ejemplos. Creo que nos está ganando el tiempo, pero bueno, espero haberlo explicado bien. Sí, no, súper. Y es más, se nos están quedando aquí, acá tengo otra pregunta de Caro Velázquez, psicóloga, que pregunta cómo intervenir con alguien perfeccionista que tras un error pierde el trabajo, posición social, pareja y más. Claro, y eso debe ser devastador para un perfeccionista porque justamente lo que hace es sostener su Ujú, hipótesis de que cometer un error es lo peor que te puede pasar, claro. ¿no es Bueno, cierto? eh, bueno, habría que analizar el caso en particular, pero obviamente el protocolo que proponemos en ITRE creo que es un protocolo universal, ¿no? Es decir, empatía en primera instancia, confianza para generar una alianza, metas, y dentro de esas metas, pues hacer un análisis del costo y los beneficios del perfeccionismo, y ahí los tienes a la mano, ¿no? Es decir, ha Ujú. habido, ¿ya? Y si hay un desánimo o una depresión, pues hay que trabajar primero ese desánimo, esa depresión para luego corregir el fondo, ¿no? Ujú. Vale. Gracias, Pedro. Bueno, creo que sí, siguen acá las personas mencionando. Renata dice, exigirte lo que sabes que puedes hacer por amor a ti, pero exigirte para sobrecargar tu vida, tus emociones, para que los demás te aprueben, no. De Bien, acuerdo, y creo bien, que esa es la esa, idea, gracias, sí. esa es la idea, ¿ya? Eh, bueno, creo que nos Y si te podríamos vas a quedar. sobrecargar, Sí. ya, vamos, ¿no? O sea, no esperes grandes resultados y por último, pues, no, descansa después, ¿no? O sea, pero sobre todo, no te juzgues a ti por tus resultados tanto, ¿no? O sea, bueno, en fin, ojalá que esté bien claro esto, ¿ya? Bueno, yo quisiera cerrar este conversatorio, Pedro, agradeciéndote infinitamente. Podríamos quedarnos muchísimo más tiempo conversando y agradeciendo a todas las personas que se conectaron esta noche. Muchas gracias a todos. Han quedado, desafortunadamente, por temas de tiempo, algunos comentarios y preguntas sin responder. Pero bueno, se pueden comunicar conmigo, pueden escribirle directamente a Pedro a través de su Instagram para cualquier duda que les haya quedado ahí en el tintero. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que nada, invitar a todos los que se han unido a reflexionar, porque seguramente hay muchos perfeccionistas en el grupo, de Ah, todas bastantes, maneras. bastantes. Bastantes, así que creo que invitarlos a reflexionar, como hemos hablado hoy día, acerca de los costos, ¿no? Del perfeccionismo y sobre todo yo creo que el gran antídoto, Pedro, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, es
es lo que tú y yo siempre hemos conversado y que yo dije desde el inicio cuando me acuerdo empecé en el ITRE, la importancia del amor propio, ¿no? Y de la valía y de realmente llegar a esa valía incondicional que es todo un reto, ¿no? Que no hayan Vale, condiciones, muy ¿no? bien. Para Mil querernos. gracias, Denise. Lo he disfrutado esta charla y no sabía que había tantas intervenciones y no hubiera hablado menos. Ya, pero bueno, No, ya. para nada, está Qué perfecto. terrible, ¿cómo he Gracias. podido hacer esto? ¿Cómo he cometido este inmenso error? Ya, va a ser un No fracaso estuvo esto. perfecto, Mi Pedro, ¿ah? No estuvo presentación primera en perfecto. live y es un desastre, ¿no? Ok, grupo. Un beso. Lindo, Gracias, mil Pedro. gracias, Gracias a cuídense. todos. Chao, chao. Ahora, Gracias. ¿cómo salgo? ¿Ah? No entiendo. Tengo que apretar la X, ¿ya? Sí, Ah, ya, sí. ok. Chao, chao. Chao.